Desde ISPOR Capítulo Regional Argentina queremos darles la bienvenida a este webinar. Es un gusto para nosotros poder compartir nuevamente actividades, aunque sea en forma virtual. En esta oportunidad el motivo que nos une es poder hablar un poco de este tema tan interesante que son los acuerdos de riesgo compartido. A ver, que voy a poner en presentación. Bueno, cuando hablamos de acuerdos de riesgo compartido siempre es como que vemos experiencias de otros lugares, ¿no? Entonces desde el capítulo lo que nosotros queríamos transmitir es un poco, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en la práctica acá? ¿Cuáles son las experiencias que tenemos dentro del país? Y tenemos gente que realmente viene andando este camino y que han accedido a poder compartir sus experiencias con nosotros en esta oportunidad. Mi nombre es Andrea Alcaraz, yo soy actualmente la presidenta de ISPOR Capítulo Regional Argentina, y aparte soy coordinadora de evaluación de tecnologías sanitarias en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. ¿Qué es ISPOR Argentina? No sé si todos ustedes saben quiénes somos o qué es lo que hacemos, ¿no? ISPOR Argentina, ISPOR, que es la Sociedad Internacional de Investigación de Resultados y Economía de la Salud, tiene, aparte de ser una mega institución multipaís, tiene capítulos por país, es decir, tiene como sedes en cada uno de los países. La sede de Argentina está trabajando desde hace 30 años, ¿sí? Se llama ISPOR Argentina Chapter. Y bueno, trabajamos en eso para el desarrollo de la farmacoeconomía y la investigación de resultados en Argentina. En el capítulo tenemos académicos, sanitaristas, integrantes de la industria farmacéutica y de consultorías, con lo cual tenemos un enfoque bastante multidisciplinario. Y recientemente hemos podido formalizarnos con una constitución legal como una asociación, y esperamos que este sea el punto de partida de nuevos desafíos a nivel del capítulo. Yo no quiero sacarle mucho tiempo a la presentación en sí, me gustaría pasarle la palabra a Jorge. Jorge es nuestro expresidente, es el presidente pasado del capítulo, es economista, como les comentaba que tenemos como un grupo bastante interdisciplinario de gente trabajando. André, fíjate que no estás compartiendo, o sea, estás compartiendo, pero por ahí no vas pasando las slides por si querés actualizar. ¿No se ve el slide de Jorge? ¿No hay una foto de Jorge? No, quedaste congelada con el comienzo de ISPOR. Uy, a mí me pasa todo. Esperen, dejo de compartir. Gracias por avisarme, Nati, no sé qué pasó. No, de nada. A ver. No me había olvidado, estaba pasando, pero espérame. Share screen notes. Ahí, ¿qué ven? ¿Me cuentan qué ven? Sí, ahí sí, perfecto. Ahí Ahora estás sí se ve. en la de ISPOR desde hace 13 años. Ok, perfecto. No sé qué está pasando acá. Pero bueno, ahí estaba presentando Ahí está Jorge. Ahora sí, ¿estamos bien? Sí, perfecto. Bueno, les decía que Jorge es licenciado en Economía y magíster en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador de CONICET en el área de Economía de la Salud del CENEXA. Y aparte es el presidente previo del capítulo ISPOR Argentina. Jorge nos va a contar un poquitito qué son los acuerdos de riesgo compartido. Jorge, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Andrea, buenas tardes a todos. Una foto mía muy joven, ya ha pasado un tiempo desde esas épocas mozas, diríamos. Voy a compartir pantalla y voy a compartirle mi presentación. Desde el punto de vista teórico, ¿se lo escucha, Jorge? Perdón, ¿todos lo escuchan bien a Jorge? No, Jorge, te estamos escuchando mal, ¿eh? Ok, no se escucha. Hay que... Jorge. Sí, estoy acá. Ahí mejoró. A ver, probemos de nuevo. Desde el punto de vista teórico. No, me parece que estás con problemas de conexión, George, no se te escucha. Empezás a hablar y se va el volumen.
Probá un minutito si lo pasa a otra persona, pues me parece que cuando empieza a pasar las diapositivas es cuando se le va la voz. O apagar la cámara, Jorge, capaz tenés problema de conexión. Lo perdimos. No está, pero está muteado. Ahí está. A ver ahora. Por ahora venimos bien. Ahora venís bien. No. ¿No? Bueno. No pongas en modo presentación, Jorge, que se ve igual, que se te escuchaba bien, así podemos avanzar. Cuando estabas en el visualizador de PowerPoint se te escuchaba bien. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ahí se te escucha bien. Pasá desde ahí que se lee igual y sí. por lo menos te escuchamos. Bueno, como decía, la idea era tenerla grabada para que no se queden estos problemas técnicos, pero bueno, nunca es perfecto el sistema. Entonces, básicamente yo lo que iba a hablar es desde el punto de vista teórico y de la evidencia disponible, qué son los acuerdos de riesgo compartido. Y para contextualizar el problema, lo que es práctico pensar en una nueva tecnología que se quiere incorporar en el mercado, y esta nueva tecnología tiene asociados resultados en salud y gastos en salud. En función de esta información, se podría tomar la decisión de cobertura. Sin embargo, en el marco del proceso mundo real, existe una fuerte incertidumbre respecto a esta información. En este sentido, es necesario incorporar otras herramientas que permitan ayudar a resolver el problema de la incertidumbre de los agentes implicados. ¿Quiénes son los agentes implicados? Por un lado, el productor de la tecnología, que tiene incertidumbre respecto a su perspectiva de negocio. Por otro lado, están los prestadores de los servicios médicos y los pacientes, que tienen incertidumbre respecto a la efectividad real de la nueva tecnología. Y por otro lado están los financiadores o las instituciones de cobertura, que tienen incertidumbre respecto al impacto financiero que va a tener esta incorporación en sus presupuestos. Por lo tanto, las herramientas de análisis de acuerdo de riesgo compartido lo que intentan hacer es buscar un acuerdo entre el proveedor y el pagador o el prestador que permita el acceso a una tecnología sanitaria bajo ciertas condiciones específicas. Esta es una herramienta que lo que intenta es reducir la incertidumbre que existe entre los diferentes agentes para que logren una mejor decisión. Entonces, hay en la literatura diferentes formas de denominar este tipo de acuerdos de riesgo compartido, son esquemas de acceso del paciente, acuerdos de ingreso gerenciado, etc. Todos tienen la misma característica, buscan reducir la incertidumbre. Desde el punto de vista de la clasificación, existen múltiples modos de clasificar a los acuerdos de riesgo compartido, según cuál sea su objetivo o según cuál fuere su indicador primario de resultados. Si nos tomamos con la clasificación que está más extendida en la literatura, divide a los acuerdos de riesgo compartidos en dos grupos. Aquellos que están relacionados con aspectos de tipo financiero y aquellos que están relacionados con aspectos que tienen que ver con los resultados clínicos. Dentro de estos tipos de acuerdos, tanto los de tipo financiero como los acuerdos de resultados clínicos, podemos hacer subdivisiones en función, por ejemplo, en el caso de los acuerdos financieros, si es un acuerdo a nivel de población o un acuerdo a nivel de paciente, y dentro de estos hay diferentes tipos de acuerdos, que sean por descuentos por inicio del tratamiento, límites de utilización, o precios asociados al volumen, límite de gasto. No me voy a detener en explicar cada uno de ellos. Por el lado de los acuerdos de resultado, tenemos aquellos que están condicionados por la cobertura del desarrollo de la evidencia, o
aquellos que están relacionados directamente con el resultado. Más recientemente ha surgido una nueva clasificación, que es una evolución en términos de acuerdos de riesgo compartido, que son los denominados acuerdos híbridos, que combinan acuerdos financieros con acuerdos basados en resultados clínicos. No obstante, todas estas clasificaciones tienen ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas podemos mencionar que permiten un acceso temprano a tratamientos innovadores, que existen diferentes esquemas que pueden abordar diferentes necesidades, o sea, herramientas que son relativamente flexibles, que permiten mejorar el control y el impacto presupuestario, ofrecen ciertos incentivos a favor de la innovación en pos de proveer a los proveedores o a los fabricantes previsibilidad financiera, y entre otras ventajas que están asociadas. Dentro de las limitaciones podemos mencionar que es relativamente poca la evidencia internacional y en la región en particular sobre este tipo de acuerdos, que no es claro el efecto o el peso relativo de los distintos componentes dentro de un acuerdo en función del impacto sobre el resultado final, que hay frecuentemente poca transparencia en los acuerdos implementados, y hay en algunas revisiones que se han hecho, han encontrado que podrían en algún aspecto generar más incertidumbre de la que intentan resolver en función de que los resultados deseados no sean los esperados. No obstante todo esto, la idea de este webinar, y como lo comentaba Andrea, era ver un poco cómo se pueden llegar a implementar estos acuerdos de riesgo compartidos en el contexto de Argentina, en función de que son unas herramientas que cada día tienen más relevancia en función de la utilización en contexto internacional y regional. Y ahí, muchas gracias. Bárbara, Jorge, muchísimas gracias por hacernos esta introducción a la temática. A continuación, le vamos a dar la palabra al doctor Luis Ángel Di Giuseppe. Luis es farmacéutico de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una diplomatura en gestión de salud de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y cursos de gestión en salud en universidades de Ohio y Pensilvania. Dentro del Hospital Italiano de Buenos Aires se desempeña como coordinador de fármacos e insumos del Plan de Salud, donde cumple tareas de planificación y gestión integral de medicamentos. Además es profesor asociado del Departamento de Farmacología del Instituto Universitario. Luis también es coordinador del Grupo de Farmacéuticos en Evaluación y Selección de Tecnologías Sanitarias de la Asociación Argentina de Farmacia Hospitalaria. Por lo que pueden ver, tiene una amplia experiencia en este tópico y por eso es que nos encanta tenerte acá, Luis. Te paso la palabra y la pantalla. Recordá desmutearte, Luis. Ahí está. Hola, buenas tardes. Estaba preparando la pantalla. Bueno, en primera instancia agradezco mucho ahí por el capítulo argentino por la invitación a esta presentación, debate del contrato de riesgo compartido para acceso a medicamentos de alto costo en Argentina. Como bien decía Andrea, yo pertenezco al plan de salud del Hospital Italiano, a la red del Hospital Italiano, y desde esa visión yo voy a contar, me han pedido contar la experiencia en este tipo de contrato. Como bien se mencionaba en la presentación anterior, justamente mostrando alguna evidencia de cómo nos fue a nosotros en la implementación de este tipo de contrato. Para contextualizar un poco, el plan de salud es la aseguradora, la prepaga del Hospital Italiano, donde tenemos una cantidad de afiliados de 175.000 afiliados, y dentro de este contexto es que voy a contar nuestra experiencia, ¿no? Muy bien.
para comenzar directamente, les quiero contar y les quiero mostrar esta publicación, esta evidencia, como recién también mencionaba, hay poca evidencia, digamos, de datos, de cómo resultan estos contratos de riesgo compartido y cómo le va a cada implementación. Esto tiene que ver mucho con la confidencialidad de los datos, por eso es muy difícil encontrar evidencia, porque hay una confidencialidad firmada con los distintos laboratorios, y por eso no lo vamos a encontrar. Justamente esta publicación que realizamos de nuestro primer contrato de riesgo compartido, basado en resultados de salud que implementamos en el año 2015, y que viene a ser un corte, digamos, de nuestra experiencia. Le voy a contar un poquito la cocina, que tal vez eso es lo más interesante, digamos, de cómo se llevó a cabo y cómo nos fue, ¿no? Que es lo que nos buscamos. Mucha de la teoría la encontramos, pero no vamos a encontrar tal vez la cocina. Esto pasó, bueno, no fue fácil, hubo varios sondeos con varios laboratorios en esta propuesta que el hospital incentivaba a que la implementemos. Entonces sondeamos varios laboratorios, compartimos varios protocolos que hemos armado con nuestro equipo, pero bueno, distintos análisis que hicieron la industria farmacéutica no pudo llevarse a cabo. Hasta que, bueno, por parte de Laboratorios Montpellier, con su producto Cimzia, que es Certolizumab Pegol, aceptó la propuesta porque ellos ya tenían algún tipo de contrato de riesgo compartido ya firmados en Europa, principalmente en España, y ya tenían alguna experiencia. Entonces fue como un poquito más accesible, digamos, para hacer el primer paso. Entonces, dentro de esta compañía, digamos, de Montpellier, digamos, ellos eran representantes de este producto, Cimzia, que a su vez era fabricado por USB Pharma, digamos, de Suiza. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con ellos en la formación de un contrato que no teníamos tampoco evidencia de cómo era un contrato, cómo se hacía, qué detalles tenía. Entonces lo fuimos formalizando como un contrato, digamos, comercial y colocando los distintos parámetros, ¿no? Para ello nos unimos con los representantes de Montpellier, con el servicio médico, en este caso, como el diagnóstico utilizado es artritis reumatoidea, con el servicio de reumatología, con el sector de compra, con el financiador, que en este caso es el plan de salud, y entre todos conformamos, digamos, lo que es el contrato, ¿no? Determinando el fármaco, cuál era la medida clínica que íbamos a medir, que en este caso el determinante, el índice terapéutico, el índice clínico a medir es el DAS28, que es un parámetro que se utiliza en reumatología para medir la actividad de la enfermedad de artritis reumatoidea. ¿Cuál iba a ser ese objetivo digamos, de efectividad del fármaco, ¿no? Y esto se adhirió, digamos, a lo que era el ensayo clínico pivotal, digamos, de aprobación de Cimzia, donde este fármaco tiene un valor predictivo a 12 semanas de su efectividad, que puede ser traspolado a los 12 meses. Entonces, dentro de estas 12 semanas, lo que se hace, el valor predictivo es que se mide el valor del DAS28 en el momento 0 y en el momento 12, y eso tiene que dar un delta mayor a 1.2 para que se considere un tratamiento efectivo. Eso fue el índice clínico que se tomó. Se revisó por las áreas legales de ambas instituciones, tanto del laboratorio como del hospital, y se acordó cómo se iba a compartir los datos, ¿no? En forma confidencial, datos codificados de los pacientes, protegiendo los datos de los pacientes, solamente la codificación, el inicio del tratamiento y la programación de la próxima medida. Y teniendo en cuenta este análisis, digamos, del dato, de ser si es un dato clínico, digamos, óptimo o subóptimo en el resultado, teníamos un reembolso de todas las unidades utilizadas en esta inducción de las 12 semanas, ¿no? Que lo integraban 5 unidades de Cimzia, o sea, 5 envases de Cimzia en esas 12 semanas. Entonces, lo que se producía cuando el resultado era no óptimo era el reembolso de 5 unidades.
Entonces, dentro de esto, cuando hicimos un corte de estos 40 pacientes que integramos en esta primera instancia del contrato de riesgo compartido basado en resultados de Cimsia, podemos observar, dentro de esta elección, bueno, algunos fueron excluidos que no cumplieron las 12 semanas de este seguimiento, uno por una muerte que no tiene que ver con el tratamiento, uno porque no fue adherente al tratamiento, uno por evento adverso que no tenía que ver con Cimsia, y un evento adverso sí que tenía que ver con Cimsia, que esto también estaba contemplado en el contrato de que tenía devolución de los envases ante un evento adverso. De estos 12 semanas, en estas 12 semanas nos quedan 36 pacientes, en el cual 25 nos dieron un resultado clínicamente óptimo y 11 nos dieron como un resultado no óptimo. Este resultado concuerda un 27%, que tiene que ver con que en la evidencia también menciona que un 30% de pacientes con tratamiento de artritis reumatoidea no responden a los tratamientos. Entonces nos dio dentro del rango esperado y nos dio la evidencia suficiente para determinar que el fármaco, digamos, estaba dentro de los rangos de evidencia y de efectividad. Esta fue una primera experiencia para tomar, digamos, determinaciones de cómo íbamos a seguir con el tratamiento y las aprobaciones del tratamiento de Cimsia. Esto fue un poco la cocina de este. Después hemos implementado otros tratamientos de riesgo compartido basado en resultados, por ejemplo, en psoriasis en placa, tomando, por ejemplo, el índice terapéutico del PASI, que se medía el PASI al momento 0 y a la semana 16, tomando como un PASI, digamos, óptimo de mayor de 90, y como subóptimo un 75 y 50. Y dentro del cual en ese momento se ponía una escala incremental de descuento en el caso de que no cumpliera los resultados óptimos. Este es otro ejemplo de otro contrato de riesgo compartido que hemos implementado en psoriasis en placa. Y así hemos logrado algunos contratos principalmente en estas áreas, ¿no? Porque había más experiencia en artritis reumatoidea, en psoriasis. Ahora estamos firmando uno con oncología, en un tratamiento oncológico, pero lo importante es encontrar un marcador clínico y hacer el acuerdo con el laboratorio. Esta era nuestra primera experiencia y como que nos ayudó a implementar otras experiencias. Y no solamente estos son de riesgo compartido, como también se mencionó en la presentación anterior, y dentro de esta descripción, la taxonomía de Carlson, que yo la utilizo porque me interesa por la distribución, hablamos de los acuerdos de riesgo compartido basados en resultados financieros, ¿no? Acá hay mucho por hacer y se pueden hacer también porque esto, a nivel población, cuando hacemos precio-volumen, podemos regular el consumo, entonces también firmamos acuerdos, digamos, con el uso y aumentos incrementales del descuento a medida que aumentan el volumen, ¿no? Esto tiene una carga administrativa de seguimiento porque hay que ver cómo se hace ese incremento de volumen o poner parámetros y firmarlos en contrato de cuáles son los parámetros que nos van a dar un incremental en el descuento. A nivel del paciente, podemos tomar esto, digamos, de los inicios de los tratamientos, en los inicios de inducción. Tenemos inicio de tratamiento y también bonificaciones en el seguimiento. Estos son con varios fármacos y en varias patologías, y donde nos da un conocimiento también de la efectividad y seguridad y de ver la tolerancia del paciente. Entonces ese riesgo también lo asume el laboratorio, porque si en el primer mes no tolera bien el medicamento, ya no continúa y ese fármaco es bonificado por el laboratorio. De esto hay varios acuerdos. Yo no puedo mencionar muchas de las drogas, porque también están dentro de un contrato confidencial, entonces lo estoy mencionando en una forma genérica de la experiencia, pero esto a nivel del paciente y las bonificaciones de la inducción son un gran impacto también del riesgo que toman los laboratorios en conjunto con los financiadores o los pagadores. Los límites de utilización también, y no voy a mencionar a nivel poblacional esto de participación del mercado, también hay opciones y hemos tenido contratos donde fármacos para nuevos fármacos de alto costo igualan el precio a fármacos anteriores que había en el mercado para entrar al mercado. Esto son como una participación en el mercado. Esto no ha pasado, pero eso tiene también un seguimiento, porque dentro de esos acuerdos hay notas de crédito, bonificaciones que
asumen una mayor carga administrativa. Los límites de utilización que no se mencionaba, esto no tengo experiencia, pero sí los de inicio de tratamiento. Está la cobertura condicional, esto dentro de la cobertura bajo búsqueda de evidencia, esto es buscar, no hay mucha experiencia, nosotros estamos trabajando en esto, en la propuesta de cómo financiar tratamiento bajo la relevancia de un estudio de vida real y cofinanciar con la industria farmacéutica el fármaco. Esta es una experiencia que hay alguna en Europa, inclusivamente en ensayos clínicos, y nosotros estamos, digamos, también entrando en esta nueva propuesta. La continuación del tratamiento condicionado tiene que ver esto con que el paciente, digamos, en su tratamiento, en sus resultados clínicos, debe terminar determinados parámetros clínicos para continuar la cobertura del medicamento. Esto lo hacemos mucho más con los servicios médicos, integrando, digamos, cuál es el tiempo de medición y cuánto tiempo vamos a medir al paciente y qué resultados vamos a medir para renovar la cobertura del medicamento o para actualizar esa cobertura. Entonces, está condicionada al resultado de la renovación, tiene que ver más con una propuesta con los servicios médicos que con la industria. Entonces, la continuidad del tratamiento está condicionada a ese resultado. Entonces, lo que ponemos son esos parámetros clínicos, tiempo de medición y allí renovamos la cobertura. Y con respecto, bueno, a los resultados vinculados a resultados, era lo que recién mencionábamos con el ejemplo de Cimzia y el de psoriasis en placa en los casos iniciales. Entonces, en las conclusiones sobre estos ejes temáticos que tenían que ver con los incentivos, me parece interesante en nuestra experiencia, digamos, desde nuestra institución, que lo que hace, digamos, estos contratos de riesgo compartido es racionalizar, digamos, la utilización de los medicamentos y pone una regulación a la demanda o a la sobredemanda de los medicamentos o a la sobredemanda de las indicaciones y en condiciones que no son de uso o off-level, digamos. Entonces, esta protocolización de estos contratos de riesgo compartido nos ayuda a hacer esa regulación. Las barreras, principalmente en nuestra institución, principalmente en los laboratorios farmacéuticos, más que de nuestro lado, porque las herramientas ya las tenemos constituidas. Y ese primer contrato de riesgo compartido nos dio pie a construir o tener ya la maquinaria para utilizar o implementar todas las propuestas que tengamos de riesgo compartida. La factibilidad, nuestra institución, como les mencionaba, incentiva que utilicemos estos contratos de riesgo compartido y son factibles de hacer por esta misma estructura que ya tenemos. Las experiencias son las contadas, los intentos frustrados tenemos varios, también porque en el camino quedaron varios, porque muchas veces en estas propuestas los laboratorios también proponen o hacer el descuento o hacer el riesgo compartido, y muchas veces cuando hacen el análisis trasladan al riesgo compartido un menor descuento que si fuera por descuento solo, para asumirse el riesgo y no perder ninguna de las dos formas. Entonces, no entendieron nada si es así, porque en realidad es asumir un riesgo y que asumamos los dos los riesgos, la industria farmacéutica y el pagador. Y la lección aprendida, yo creo que los contratos de riesgo compartido podemos programarlos para un tiempo, obtener evidencia y diseñar herramientas y propuestas en el futuro de cómo vamos a financiar ese medicamento y llegar a acuerdo con esos datos de la vida real que obtuvimos de los contratos implementados. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Luis, por compartir tu experiencia. Tenés un montón de preguntas en el chat, pero las vamos a dejar a todas para el final. Así escuchamos primero a Natalia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Natalia, ahí está la fotito de Natalia. Natalia es médica y candidata a máster en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con posgrados en evaluaciones económicas de las universidades Pompeu Fabra de España y la Universidad de Salud. Actualmente se desempeña como Health Economics and Strategic Pricing Senior Manager en Janssen.
y fue consultora en evaluación de tecnologías sanitarias y estandarización de procesos asistenciales en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, auditora médica en la Gerencia de Prestaciones de la Obra Social de Petroleros, coordinadora del área de guías de práctica y estandarización de procesos asistenciales en el Ministerio de Salud de la Nación, y jefa de Departamento de Gestión de Casos, Programas Especiales y Medicina Corporativa en Swiss Medical. Como verán, Natalia ha pasado por los sectores públicos, seguridad social, productor de tecnología, y por toda su experticia está muy bueno poder escuchar lo que tiene para contarnos desde su perspectiva actual. Nati, cuando quieras. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias también, ISPOR, por la posibilidad de sumarme a esta disertación. Voy a compartir mi pantalla. Díganme si ven bien. Sí, perfecto. Bueno, gracias a todos por conectarse. Y la idea de la presentación es poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación del mercado desde la perspectiva de la industria. Cuando hablamos de riesgos, de dónde proviene este riesgo y cómo gestionar la incertidumbre a través de este tipo de acuerdos, poder definir algunos elementos que entendemos que son claves para una implementación exitosa. Traemos un ejemplo concreto que pudimos establecer a través del laboratorio y qué oportunidades y desafíos, que son muchos de ambos lados, que podemos encontrarnos en nuestro sistema. Para empezar, es importante mencionar que si bien el gasto sanitario, el gasto en medicamentos no es la porción más importante del gasto sanitario total, sí sea posiblemente uno de los factores que tenga más poder de ser gerenciable. Y por lo tanto, el gasto en medicamentos suele ser un objeto de control, de regulación y también de propuestas que tienden a minimizar su impacto. Y en este sentido, esto genera consecuencias a nivel del mercado, consecuencias que tienen que ver con desafíos crecientes también para la industria farmacéutica en términos de resultados y reformas en sistemas de salud. Hoy hay cada vez mayor restricciones presupuestarias y también mayor foco de los financiadores en la contención de costos y también mayor foco y crecimiento en las expectativas relacionadas a los resultados clínicos y sanitarios y a la evidencia que sostiene estos resultados a través de los ensayos clínicos y demás evidencias que se generan desde la industria. Como consecuencia, las negociaciones de precio de reembolso en general están en una alta demanda y por lo tanto los modelos gerenciados de acceso en su conjunto, tanto financieros como basados en performance, generan una oportunidad tanto para productores como también para los financiadores de poder encontrar una manera donde se pueda acceder, en definitiva, a los pacientes, que son los que más nos importan, a este tipo de innovación. Y en tal sentido existe un creciente interés, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, de poder implementar este tipo de acuerdos gerenciados de acceso, y podemos ver cómo se ha incrementado en forma muy marcada los acuerdos de riesgo compartido que existen a nivel mundial y que son públicos y que cualquiera hoy podría acceder para poder también tener y entender cómo son las experiencias nacionales internacionales en este sentido. Y en Argentina también hay cierto grado de información y de uso de este tipo de acuerdos. Nosotros hicimos a través de Janssen, junto con la consultora IQVIA, una investigación de mercado, donde consultamos la autopercepción a 11 financiadores y 3 droguerías sobre su nivel de conocimiento en relación a acuerdos gerenciados de acceso. Fueron en general respuestas contundentes en cuanto al conocimiento de los acuerdos, pero con un uso e implementación bajo, en particular aquellos acuerdos que están basados en performance o en resultados. Y mirando un poco hacia el futuro, traigo acá esta imagen donde dos individuos se sientan a negociar un contrato y dicen, la verdad que es muy bueno, es muy innovador, pero no se puede hacer porque nunca se ha hecho. Y creo que ese es el desafío que tenemos para mirar a futuro, de no quedarnos en ese status quo, de que esto es difícil, es complejo y por lo tanto no se puede implementar, sino encontrar formas de compartir experiencias, de poder manejar esa complejidad de la incertidumbre y la asequibilidad para que las herramientas a través de los riesgos compartidos, en todas sus formas, nos sean útiles para poder generar acceso al mercado.
Y en este sentido, cuando hablamos de riesgo de inversión, es decir, el riesgo de inversión en un contexto de incertidumbre que puede estar relacionado a muchos factores, resultados en los ensayos clínicos, cómo trasladar esos resultados experimentales, del contexto experimental a la vida real, esquemas de dosis, un poco lo que planteaba antes Luis, cuando hay un esquema de inducción importante y hay un porcentaje eventual de no respondedores altos, y distintas situaciones como los tratamientos y el tiempo de tratamiento, los comparadores que se utilizan y demás, que hacen imprescindible que este tipo de acuerdos tenga lugar. Y por eso los acuerdos basados también en performance permiten, performance y también los financieros permiten justamente reducir las consecuencias de la toma de decisiones bajo un nivel de incertidumbre para el financiador, y desde la perspectiva de la industria permiten a su vez poder responder a estas presiones de precio y estas presiones relacionadas al nivel de datos clínicos que tienen los financiadores, y por lo tanto, en definitiva, poder acceder en forma temprana a los tratamientos de innovación. Por supuesto que este tipo de acuerdos en su conjunto necesita indefectiblemente análisis de datos. Y esos análisis de datos, para poder llevarse adelante, van a necesitar ciertos elementos básicos para que puedan instrumentarse con éxito. Dentro de estos elementos, lo esencial es la apertura al diálogo. La apertura al diálogo temprana, fundamentalmente, en una relación de confianza entre financiador y productor, dentro de las normas de compliance, donde los acuerdos de confidencialidad tienen que estar claramente establecidos, donde el liderazgo de casa dentro de cada una de las instituciones que representamos, para que esto sea factible, para poder elevarlo a las autoridades o de una obra social, o de un prepago, o de los laboratorios, tenga lugar, y fundamentalmente, y muy importante, es la privacidad de datos de pacientes. Estamos hablando de datos que son sensibles, tanto los datos de identificación de pacientes como los datos vinculados, por supuesto, a su estado de salud. Por eso los sistemas instrumentales son imprescindibles para este tipo de acuerdo, en particular para aquellos que están asociados a resultados o performance, como los sistemas de información para entender cómo performa justamente una medicación en los pacientes, un sistema también de seguimiento económico para entender, tanto desde el productor como desde el financiador, cómo está impactando en términos absolutos estos descuentos que se van a estar estableciendo a través de estos mecanismos innovadores. Obviamente, para aquellos basados en performance requieren métodos diagnósticos y un marco jurídico donde se establezcan las pautas y las condiciones del acuerdo. Fundamental que haya una organización con un lenguaje claro y transparente entre ambas partes, donde quede no solamente vinculado el financiador y el laboratorio, sino también todos los stakeholders que participan. Los pacientes tienen en su adherencia y los médicos tratantes en su gestión para poder describir historias clínicas claras con puntos determinados de resultados. Es importante en este tipo de acuerdos establecer si va a jugar un rol o no un tercero independiente, y en definitiva definir racionalidad, objetivos, alcance y la gobernanza que este tipo de acuerdos va a tener. Y a los fines operativos, lo simple es lo que va a tener mayor posibilidad de ejecución y de sostenibilidad, con lo cual hay que buscar objetivos de resultados claros y medibles, con un horizonte temporal que se define entre ambas partes, donde puedan establecerse criterios de inclusión y de exclusión, y donde se identifique en forma temprana posibles conflictos futuros. ¿Qué es lo que sucede si un paciente no adhiere? ¿Qué es lo que pasa si hay un abandono de tratamiento por efectos adversos o por otras causas? Si el paciente cambia de cobertura y muchas otras circunstancias que, cuando se prevén, se pueden también establecer pautas y acuerdos entre ambas partes. Y obviamente, cuál va a ser el mecanismo de pago y de reembolso en cada situación. Como ejemplo que llevamos adelante desde el laboratorio, podemos citar lo siguiente. Nosotros teníamos intención de incorporar productos en el Bademecum de una institución, con lo cual cuando tuvimos alguna limitación en ese acceso relacionada por incertidumbre en resultados clínicos, acordamos generar un acuerdo basado en reembolso en aquellos pacientes no respondedores, similar a lo que hoy contaba
Luis. Y para esto se seleccionaron los pacientes, se acordaron si iban a tratarse en primera o en segunda línea de tratamiento o más allá de la segunda línea, se acordaron cuáles iban a ser los criterios de respuesta. Se ejecutó a través del seguimiento de la historia clínica electrónica de la institución, se pudo generar un acuerdo con el marco global, marco legal, y también se establecieron cómo iban a ser las pautas para la participación de un tercero y las condiciones finalmente de reembolso y qué parte también tenía el financiador que ejecutar en relación a su relación con los médicos tratantes y la aceptación también de la auditoría. Por último, por supuesto, la modalidad de la nota de crédito y cómo se iba a hacer ese seguimiento a través del sistema comercial. Como resultado de aprendizaje de este proceso, la verdad es que la experiencia fue globalmente muy positiva, en el sentido que nos permitió que, por un lado, los pacientes lograran acceder a nuestros tratamientos innovadores, que los médicos tratantes de los servicios tuvieran experiencia en el uso y manejo de la medicación. Por otro lado, había una satisfacción por parte también de la institución con la que se generó el acuerdo y de los pacientes con los resultados, y además nos sirvió también de experiencia interna para de cómo ejecutar y qué oportunidades teníamos también para mejorar en futuros acuerdos. Oportunidades y desafíos en general que tenemos que tratar de enfrentar en nuestro sistema de salud. Creo que como oportunidad estas son herramientas que tenemos que ser capaces de conversar y poder ejecutar, que nos va a permitir además obtener datos de pacientes, que claramente permite el acceso más temprano, y esto se ve como resultados también en salud y de mejora de los resultados en salud, y por otro lado mejora obviamente la capacidad de negociación y de participación de todos los actores del sistema. Los desafíos con los que seguramente nos podemos encontrar en mayor o menor medida, dependiendo de cuál va a ser nuestro interlocutor desde el punto de vista de los financiadores, es si no tuviéramos sistemas para poder hacer seguimiento, la fragmentación del sistema y la dispersión geográfica de los pacientes a lo largo y ancho del país es un problema para aquellos financiadores que son más amplios, pero que también tienen posibilidades de buscar algunas alternativas, como por ejemplo sistemas de seguimiento que desde la industria podemos facilitar, pero que también es un desafío poder generar confianza. A veces nos encontramos con resistencias por parte de los financiadores en que descreen algunos sistemas que son contratados en forma externa y que sin embargo cumplen con todos los criterios de compliance y de confidencialidad, sobre todo de los datos sensibles de los pacientes. Con lo cual creo que hay varios desafíos para poder ejecutar, pero que también tenemos muchas oportunidades, y espero que esto sea también gracias a ISPOR el punto de inicio de muchas otras conversaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por contarnos tu experiencia. También tenés un montón de preguntas, pero las vamos a dejar todas para el final, así tenemos la oportunidad de escuchar a Fernando. Fernando Copolillo es médico de la UBA, especialista en medicina familiar del Hospital Francés y tiene certificación en efectividad clínica de Harvard. Fue subdirector del Programa Nacional de Salud Familiar y Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, coordinador de un centro de atención primaria en la Municipalidad de Pilar, vicepresidente para el Cono Sur en World Organization of Family Doctors y presidente en la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Actualmente se desempeña como gerente de prestaciones médicas de Medife, además de ejercer la docencia tanto en la Universidad de Salud como en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fernando, te paso la palabra. Muchas gracias. Primero agradecer y reconocer a ISPOR por abrir este espacio. Creo que es un puntapié muy importante para los desafíos que tenemos entre todos por delante. Yo traje algunas cuestiones conceptuales para poner en contexto un poco desde la perspectiva del financiador, cuál es la relevancia y cuál es la importancia que tienen los acuerdos de riesgo compartidos en el contexto
en el contexto argentino, ¿no? Y especialmente en el contexto de los seguros de salud, tanto sociales como privados. No sé si querés poner la primera diapositiva. Las segundas, perdón. En modo presentación, creo que está, ahí está. Bueno, esto es básicamente, con lo que les estoy mostrando, coincide un poco con lo que planteaba justamente Natalia en la presentación anterior, que esto es cómo se distribuye el presupuesto de un seguro de salud hoy en la Argentina. Esta es la foto post-pandemia. Prácticamente con un poquito de esfuerzo podemos pensar en tercios, ¿no? Cerca del 38% del gasto, lo que está en colorado es el gasto ambulatorio, son consultas, prácticas diagnósticas y de imágenes. Hay un 26% de gasto que está en verde, que es el gasto que está en internación, y un 27% del gasto de nuestros presupuestos es de medicamentos. Prácticamente cuando vamos ahí tenemos dos o tres grupos, si querés. Un grupo que son los medicamentos ambulatorios, ¿no? que se proveen en las farmacias. Otra proporción de ese gasto, prácticamente la mitad, es de medicamentos de alto precio y de medicamentos de internación. Pero lo llamativo de esto es que este 27% de hoy ha tenido un aumento significativo en el peso específico, el peso relativo que tiene sobre los presupuestos que manejamos en los seguros de salud. Prácticamente entre 10 y 15 puntos, si uno se pone a pensar en estos últimos 4 años. De tal manera que nosotros contamos con presupuestos que son relativamente inelásticos, pero que la dinámica dentro de esos presupuestos hacen que unos rubros vayan creciendo a expensas de otros. Y la verdad que nosotros, obviamente, como seguro de salud, tenemos algo que es muy importante, que es el plan médico obligatorio, que puede tener luces y sombras como idea, como conjunto universal de prestaciones que están garantizadas para una población. Es un enorme avance. Las sombras que tiene esto es justamente que no alcanza a toda la población argentina, sino que a un segmento, que son los que están en obras sociales y las empresas de medicina prepaga, y no todas las obras sociales, sino las sindicales, nacionales y las de dirección. Y que dentro de las sombras que también tenemos, y acá vienen el tema que nos ocupa hoy, es que parte de ese PMO en el tiempo se fue a que no ha encontrado mecanismos adecuados para su actualización y darle lugar a la innovación, ¿no? Y por el contrario, ha ido creciendo ese paquete de prestaciones que está con garantías del Estado a través de la judicialización, a través de la legislación por enfermedades y a través de acuerdos transitorios con la historia, pero sin una estructura, una formación del Estado. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y acá me parece que esto es lo que nosotros tenemos que tener como mirada. Es una imagen corta, pero que esto es lo que resume un poco lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con un cambio en la mirada, en la forma en que tenemos que negociar y colaborar entre nosotros los distintos actores del sistema. Porque en la innovación nosotros tenemos que tener un equilibrio entre la innovación, que tiene que ver con la fuerte inversión que hacen los productores de tecnología en investigación y desarrollo, y al mismo tiempo poder darle sustentabilidad a los prestadores y a los pagadores que van a dar lugar, que van a implementar estas medidas, con un criterio básico para los sistemas de salud, que todavía sigue siendo un desafío para la Argentina, que es la equidad. Entonces nosotros entendemos desde
puedo hablar en mi nombre, pero que es una mirada que comparto con la mayoría de los directores y gerentes de prestaciones médicas de empresas de medicina prepaga y de obras sociales, que los acuerdos de riesgo compartidos nos permitirían llegar a mantener esta balanza en cierto equilibrio. Por supuesto, también entender qué porción de esta innovación tecnológica de medicamentos de alto precio, cuál es el umbral de costo-efectividad que tenemos que desarrollar, y cuál es el umbral de innovación en el cual tiene que haber un tercero, como el Estado, como los fondos de reaseguro, que permitan también hacer esta innovación sustentable en el tiempo, sin afectar la sustentabilidad de los financiadores y los prestadores. La siguiente, corto, creo que fue acá, un poco hablamos todos desde la perspectiva de los prestadores, desde la perspectiva del financiador, de la perspectiva de las instituciones académicas. Entiendo a ISPOR como una institución que nos puede englobar a todos para hacer este tipo de encuentros. Los acuerdos de riesgo compartidos tienen barreras que son en distintos planos, ¿no? Hay una primera barrera que tiene que ver con una barrera casi como cultural de nuestro sector. Esto yo lo hablaba con Mariana y con el equipo de ISPOR cuando me convocaron amablemente para participar en este encuentro, y que tiene que ver con dos elementos básicos. Uno tiene que ver con una mirada a largo plazo. Si uno está mirando el corto plazo, el resultado de los presupuestos, de cualquiera de los actores que están aquí, a cortísimo plazo, los acuerdos de riesgo compartido no pueden suceder. Por otro lado, otro de los aspectos que tenemos que también tiene que ver con un acuerdo cultural, además de la mirada a largo plazo, tiene que ver con un cambio en el modelo de negociación que llevamos adelante, ¿no? Un modelo de negociación mucho más evolucionado socialmente, si querés, que tiene que ver más con dejar de estas negociaciones competitivas, de ver quién le saca, y entre estos actores entrar en una puja distributiva, sino que generar acuerdos de ganar-ganar, que coincide con la primera pauta cultural que les decía, adquirir miradas a largo plazo. Dicho esto, luego viene la cuestión estratégica de proponer nosotros como actores sociales, y también con la presencia del Estado, promover ese equilibrio en la balanza que yo les planteaba y compartía en la diapositiva anterior. La balanza entre la innovación que va a traer en términos de costo-efectividad mejores resultados a las comunidades, pero al mismo tiempo la sustentabilidad de los prestadores y los financiadores y la equidad, porque esto también, la innovación tiene que llegarle a cada uno de los argentinos que lo necesite. Y luego, superados estos aspectos culturales, muy de factor argentino, digamos, estos aspectos estratégicos, de ponernos todos de acuerdo que vamos a hablar lo mismo, los aspectos operativos, como perfectamente mostró Natalia, o mostró el Hospital Italiano, son barreras sencillas de atravesar, ¿no? Y este es un llamado a liderazgo. Yo celebro este encuentro, creo que es como el puntapié inicial, casi como que tenemos que armar una especie de feria, de workshop, donde prestadores, financiadores y productores de tecnología, la industria farmacéutica, nos juntemos para ver cuáles son las opciones que tenemos para trabajar juntos. Obviamente, clave la presencia de las instituciones académicas, los centros de evaluación de tecnología. En la Argentina tenemos equipos muy potentes en distintas universidades y distintos ONGs que realizan evaluaciones de tecnologías sanitarias que se tienen que reflejar de alguna manera en las guías clínicas basadas en evidencia, en políticas de cobertura,
y en el apoyo, el assessment, para los acuerdos de riesgo compartido. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. Bueno, muy interesante escucharlos, la verdad que es un lujo para nosotros contar con ustedes, y también tenemos preguntas muy interesantes en el chat, así que si les parece les voy haciendo un ping-pong de las que son específicas y después hacemos las que son más generales. Luis, en tu caso generó mucha curiosidad, ¿quién hace la evaluación en este caso? ¿Es un tercero independiente o es el hospital? Y te paso otra más que está relacionada, que es el tratamiento, ¿era oral o aplicado por el médico? En el caso que fuese oral, ¿entraba en juego la compliance del paciente? ¿Qué dificultades trae este punto? Esto del contrato de riesgo compartido y cuando medimos resultados en salud es cuidado habitual, ¿no? En este caso, la medición de este DAS 28, en el ejemplo que puse de certolizumab, de Cimzia, es la medición del médico reumatólogo, que es el especialista. La evaluación, en la experiencia también de los distintos tipos de contratos que firmamos con la industria, en algunos casos se puso en el contrato de que había un tercer auditor para revisar, digamos, estos resultados. En este caso del contrato con Cimzia no teníamos un tercer auditor porque no lo requirió así el laboratorio Montpellier, pero en otros contratos sí hemos incorporado un tercero donde hacíamos las reuniones financiador, industria farmacéutica y este auditor tercero para revisar los datos de los distintos del contrato que se lleva a cabo. Y el otro pregunta era la forma farmacéutica de aplicación. En este caso, Cimzia es una aplicación subcutánea que generalmente en los inicios de aplicación puede ser el médico o el enfermero que se lo aplique, pero después esto es un tratamiento crónico como todos los subcutáneos que se lo aplica el paciente en su casa, ¿no? O donde prefiera la aplicación, pero es de autoaplicación. No sé si tenía algo más de pregunta. Si la forma de aplicación y la compliance del paciente les había traído algún problema específico. Sí, justamente obviamente que hay que revisar, por eso en el flujograma que les presenté, en los resultados, un paciente lo retiramos de este análisis de datos porque no había cumplido el tratamiento, ¿no? Tenía una falta de adherencia. Esto porque también nuestro servicio de farmacia, tenemos un consultorio de farmacia donde se dispensa la medicación y se hace un seguimiento farmacoterapéutico que tiene que ver con la adherencia al tratamiento y con reporte de eventos adversos. Entonces, dentro de ese seguimiento, también nos podemos asegurar de que el paciente adhiera, y en caso que no adhiera, de reportarlo y mejorar esa adherencia. Perfecto, gracias Luis. Para Natalia, ¿cómo manejaron los datos confidenciales? ¿Dónde se procesaban? ¿Era un sistema abierto? En el ejemplo que presentaste, Natalia. Sí, en realidad cuando se define este es un punto crítico para que cualquier acuerdo que esté relacionado con datos sensibles de pacientes se pueda instrumentar. En el caso concreto que comentaba, se instrumentó a través de la historia clínica electrónica que contaba la institución, donde ya toda la previsión de resguardo de datos personales estaban ya establecidos, y un poco lo que traía a colación en relación al tema de confianza a veces que se tiene que dar entre las instituciones, hubo un tercero independiente que se sentaba a revisar esa historia clínica junto con el financiador, y también allí se establecían acuerdos para poder mostrar algún dato de la historia clínica sin exponer los datos específicos de los pacientes con las codificaciones correspondientes. Entonces cumplíamos con el resguardo estricto que necesitábamos tener y a su vez poder hacer el seguimiento adicional. Hay otros sistemas que están preparados también para esto, que tienen que ver con algunas contrataciones que se realizan por parte de la industria de servicios, como pueden ser los programas eventualmente donde los pacientes puedan dar su consentimiento para poder incorporarse, y a partir de allí esos datos con el consentimiento de pacientes se pueden utilizar para hacer traqueo siempre
sin identificar justamente al paciente porque suelen ser bases externas y no relacionadas ni con el laboratorio ni con el financiador. Perfecto, gracias Natalia. Para Fernando, aunque pueden contestar todos si quieren también, es tomando la carga administrativa, los procesos de registro y análisis de datos, los circuitos adicionales, los recursos humanos implicados. ¿Los acuerdos de riesgo compartido producen un real ahorro en la financiación de los tratamientos de medicamentos de alto costo? Sí, primero tendríamos que ver, a partir de la definición, a partir de qué precio estamos hablando de un medicamento de alto precio. Cuando nosotros hacemos el análisis de los gastos, por ejemplo, que tiene nuestra organización en términos de medicamentos, vemos que tiene una distribución no normal, donde tenemos un gran porcentaje de medicamentos que son de menor precio y que si vos haces un punto de corte en el percentil 95, tenés pocos medicamentos de muy alto precio, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer generalmente es evaluaciones de costo-beneficio, ¿no? O sea, más a los fines de organización. Nosotros estamos hablando de términos de costo-efectividad desde la perspectiva del paciente o de la población, pero también tenemos que hacer evaluaciones del costo-beneficio en términos de cuánto puede ser el beneficio económico que voy a tener si yo mido los resultados y hago un acuerdo de riesgo compartido, ¿no? En la magnitud que trabajamos, generalmente este costo administrativo de medición es menor. Acá hay otro tema también que me parece muy interesante y que es como para tomar el guante entre todos. Claramente, la escala en esto es importantísima, y por eso también es el rol del Estado. Una cosa es que cada uno de nosotros, cada uno de los financiadores, se ponga a medir los resultados clínicos, voy a tomar un ejemplo, una artritis reumatoidea, y otra cosa es que haya una institución que lo haga por todos nosotros. Entonces, en la escala ganamos todos, ¿sí? Hay que ver caso a caso, medicamento, y el par medicamento, patología, ¿no? Yo creo que es caso a caso y hay que verlo así. Si son enfermedades poco frecuentes, la verdad que hay que evaluar bien. La otra variable que hay que meter son los mecanismos de reaseguro que tiene el sistema, naturalmente. Por ejemplo, el Fondo Solidario de Distribución de Fondos para la Seguridad Social y para la Seguridad Social, fundamentalmente. Entonces, son varias cuestiones que hay que tener ahí para medir. Natalia, ¿querés sumar algo? Sí, complementando un poco lo que mencionaba Fernando, creo que hay una distinción grande en cuanto a la carga administrativa de gestión, de seguimiento y demás que hay que considerar entre lo que corresponde a los acuerdos basados en performance y lo que corresponde a acuerdos basados en acuerdos financieros. Posiblemente los acuerdos financieros tienen una capacidad de implementación un poco más sencilla, con una carga administrativa más baja y estamos mucho más habituados a poder llevarlos adelante. Y los acuerdos basados en performance tienen una complejidad bastante mayor en cuanto a que necesitamos mucha otra información, necesitamos un seguimiento, puede pasar cosas con los pacientes en el medio y demás. En general, entendemos que hay una fuerte inversión en este tipo de acuerdos de los dos tipos, de parte de los laboratorios en particular. Los laboratorios realmente asumen también una parte muy importante del costo relacionado a este tipo de acuerdos, como por ejemplo la intervención de un tercero independiente, que en general también tienen honorarios muy altos y que están establecidos y que generan, digamos, un impacto bastante importante, como también así aquellos sistemas de traqueo que tienen un costo realmente elevado también para el sistema, con lo cual gran parte de esos costos están ya hoy asumidos por parte de la industria y entendemos que hay una oportunidad para dialogar justamente en una forma mucho más abarcativa desde los distintos puntos de vista y perspectivas. Luis, ¿querés sumar algo?
Y yo quería agregar a lo que dijeron Natalia y Fernando, de que tal vez hay algo, digamos, que no solamente digamos, es el precio o la contención del gasto, sino la protocolización que hacen estos contratos de riesgo compartido, evitan el uso desmedido, digamos, también de las tecnologías y las indicaciones sean más precisas sobre esa protocolización. Por eso, en el trabajo de la protocolización hay que trabajar profundamente con los servicios médicos, parametrizar todos los resultados a medir y cuáles son los pacientes candidatos a utilizar ese medicamento, ¿no? De esa forma, digamos, hay una regulación de la demanda y eso también es una ventaja que tal vez no es invisible, ¿no? Porque es una ganancia también de la regulación de la demanda. Agrego algo de lo que dijo Natalia, tal vez lo del tercero auditor, digamos, que revisar, que yo también lo mencioné en la pregunta anterior. Yo creo que si estos contratos son digamos, netamente tiene que haber una confianza y un trabajo cooperativo entre el financiador y la industria farmacéutica, no haría falta tanto un tercer auditor, pero bueno, está la variable y es válido de que lo digo por asumir un costo extra, porque si hablamos de confianza y colaboración y ponemos un tercer auditor para la medición, es como que la confianza se nos fue, pero bueno, eso es válido igualmente. Bárbaro. Les paso otra pregunta que es para quien se anima a contestarla, ¿no? Es ¿cómo podrían implementarse los acuerdos de riesgo compartidos en el subsector público, tomando en cuenta los reglamentos actuales? ¿Ustedes lo ven viable? ¿Ven que hay alguna forma de que esto pueda progresar? Yo creería que todavía tenemos un camino muy importante por desarrollar a nivel del diálogo, ¿no? Necesitamos instancias de acercamiento, de diálogo mucho más cercano del que tenemos hasta el momento. Me parece que hay oportunidades que hay que de alguna manera pensar y desarrollar en forma conjunta, que no es un imposible, es un poco lo que yo mostraba en esa figura. Digamos, esto nunca se hizo, entonces quedémonos como estamos. Creo que hay muchas cosas que tenemos que desafiar del sistema y construirlo desde todas las miradas en forma colaborativa. Bárbaro. Luis, Fernando, ¿quieren sumar algo? Perdón. No, Luis, dale, adelante. No, cortito. Yo creo que se puede implementar en los distintos subsectores, ¿no? Esto depende, técnicamente va a depender siempre, digamos, de dónde viene el abastecimiento y el acceso de los medicamentos a los pacientes y cómo se llega a la información de ese resultado clínico acordado, ¿no? En la protocolización. Principalmente en los distintos subsectores, no tanto del público, siempre hay niveles de autorización de los tratamientos con información que se les solicita a los médicos, planillas, con datos, incluso para lo que hablaba recién, para SUR se necesita esos datos. Se pueden utilizar esos mismos datos para hacer el seguimiento y aplicarle este tipo de contratos para contrato de riesgo compartido basado en resultados de salud. Pero dependerá, digamos, del abastecimiento y el acceso, del tipo de acceso y del tipo de abastecimiento que tiene cada uno de los subsectores para poder implementarlo. Yo creo que es posible hacerlo. Sí, coincido con la mirada de Natalia y Luis, y le doy una vuelta más. Creo que es un imperativo hacerlo. Uno de los factores que yo hablaba, además era de la equidad, ¿no? Nosotros tenemos que ver que la innovación tecnológica que trae resultados de salud para la población llega a cada una de las personas que lo necesita, y eso es equidad. Entonces, es un imperativo ético para la política desarrollar los mecanismos regulatorios e institucionales necesarios para darle lugar a los acuerdos de riesgo compartido. No solo es posible, sino que es un imperativo. Después bajan las cuestiones operativas, reglamentarias, legislativas necesarias para
que la política mire a la sociedad, es eso. Perfecto. Me salgo un poquito del tema donde estábamos hablando, porque tenemos preguntas a veces que son un poco más prácticas, no más pragmáticas, en el sentido de, preguntan acá, ¿los pacientes firman un consentimiento informado? Normalmente, ¿incluyen medicamentos con fase 3 finalizada, en curso, o estudios con fase 2? Esas serían las dos preguntas más prácticas, si quieren. Esto es cuidado habitual, no hay ninguna intervención extra, digamos, en los contratos firmados, por lo menos en nuestra experiencia, ¿no? Son cuidado habitual. Ahora que estamos formulando y comenzamos un contrato de riesgo compartido basado en resultados de salud en oncología, acordamos con el laboratorio hacerle firmar un consentimiento informado. Pero los datos obtenidos son del cuidado habitual, no hay una intervención activa. Sí, de acuerdo con lo que menciona Luis. Salvo que haya alguna situación puntual donde se utiliza algún medio, pero que ya está preestablecido, que requiere un consentimiento informado, como son los programas de pacientes, no haría falta en principio dentro del manejo de la enfermedad que esto sea un dato importante, porque justamente los datos son confidenciales, no se abren, no se comparten y no estaría incurriéndose en ningún tratamiento experimental o condición experimental por parte del paciente. Perfecto. Esta pregunta... Perdón, habían preguntado si se incluían fármacos en fase 2 y fase 3. 2 o 3, sí. Pero, no, solamente, son todos, de lo que estamos hablando, son fármacos autorizados por la autoridad sanitaria, ¿no? ANMAT, y comercializados, digamos. Esos son los contratos que estamos hablando. Sí, ninguna indicación ni off-label puede ser sujeta a este tipo de acuerdos, ¿no? Eso ya entraría dentro de un contexto de investigación, como dice Luis. Perfecto. Ahora vamos a ir específicamente a los acuerdos de riesgo compartido que requieren generación de evidencia, ¿no? Entonces preguntan, ¿dónde tienen más problemas? ¿En la parte de la negociación financiera de reembolso o en el mecanismo para evaluar cuáles son los resultados clínicos o de performance que uno busca con ese tratamiento? ¿O en ambos? Principalmente, no, por lo menos, digamos, nuestra experiencia en la barrera es en los laboratorios farmacéuticos, en sus casas matrices de aprobación, en casas matrices de estos acuerdos. Creo que no tenemos problema en la coordinación, digamos, del resultado a medir. Eso creo que con la intervención, digamos, los grupos de los especialistas, digamos, de cada área, se acuerdan los parámetros a medir, que justamente son los que se utilizaron en los ensayos clínicos de aprobación, ¿no? Los pivotales son la base para elegir, digamos, estos resultados a medir. Pero, digamos, la traba y en donde se traba tal vez los acuerdos son cuando estos acuerdos se presentan en casas matrices, que principalmente, digamos, los que más acceden a hacer estos contratos son los laboratorios multinacionales. Aunque tuvimos alguna experiencia con los nacionales, los principales son los multinacionales, porque ya tuvieron experiencias en el exterior con estos contratos, pero cuando proponemos algo y lo elevan, queda medio trabado ahí en las casas matrices. Ok. Bueno, ya estamos en horario, así que yo para ir finalizando les voy a pedir a cada uno de ustedes que les dejen un mensaje para llevarse a casa a cada uno de nuestros oyentes. Empiezo con Luis, que fue en el orden que empezamos. Luis, un mensaje para llevarse a casa. Bueno, en la temática, la verdad, concuerdo tanto con Natalia y Fernando en la descripción de los contratos de riesgo compartido, y creo que es una oportunidad de su implementación y de ser creativo, ¿no? Porque esto tiene mucho de creatividad. Tal vez lo podemos establecer mucho de la teoría, ver estos flujogramas que mostramos, pero tiene mucho de creatividad y creo
que es un buen momento para implementarlo, para escuchar y buscar buscar soluciones de este gasto de medicamento incremental que ya lo estamos viviendo y creo que va a ser mayor aún en los próximos años. Y esta conjunción de la financiación y la búsqueda de evidencia de vida real, que en definitiva estos contratos traen evidencia del mundo real y de compartir los riesgos y ser socios, digamos, no hacer distintos bandos, sino ser socios entre los servicios médicos, la industria y los financiadores, es el mejor camino para que todos busquemos una solución, ¿no? En la contención de este gasto de medicamentos. Natalia. Sí, yo creo que tenemos una oportunidad, como dice Luis, de poder sentarnos al diálogo, un diálogo abierto, un diálogo que permita empatizar con las realidades de cada uno de los actores del sistema de salud, con qué cosas podemos trabajar en forma conjunta y empezar a ganar experiencia, ¿no? Creo que no hay peor experiencia que la que no se transita. Entonces, me parece que es una oportunidad de sentarnos a dialogar, de buscar oportunidades, de entender que tal vez los primeros pasos sean un poco complejos de dar, que vamos a encontrarnos con dificultades, pero que en la medida que también ejercitemos un poco ese músculo de la imaginación y de las posibilidades que también tanto nos caracterizan como argentinos, creo que podemos encontrar una chance para poder trabajar en forma conjunta y en definitiva beneficiar a los pacientes que están esperando por innovación y por respuestas a sus dolencias. Gracias, Natalia. Fernando. Sí, yo creo que hay algo como de todo esto que tiene que ver con el desafío y con una cosa como de despertarnos, también en un sentido cultural como argentinos. Nosotros estamos muy acostumbrados a quejarnos respecto al entorno, el precio de los medicamentos, la fragmentación, cosas que están fuera de nuestro alcance. Ahora, los acuerdos de riesgo compartido están dentro de nuestra área de influencia. Ahí nosotros podemos trabajar y depende de nosotros. Entonces creo que es una enorme oportunidad. Yo les agradezco ahí por este espacio que ha generado. Tenemos una enorme oportunidad de trabajar dentro de nuestra área de influencia, hacia el interior de nuestras organizaciones, para promover la equidad, la innovación y la sustentabilidad de las organizaciones. Gracias, Fernando. Bueno, desde ISPOR les queremos agradecer a todos haber estado acá, haber compartido sus experiencias, hecho sus preguntas, y bueno, esperamos que este espacio que hoy empezamos a transitar de diálogo juntos lo podamos mantener a lo largo del tiempo y surjan de acá, bueno, nuevas oportunidades para realizar acuerdos de riesgo compartido. Damos por finalizado el webinar, muchas gracias a todos.